En toda la barraca no había más que un objeto nuevo, la luenga caña que el maestro tenía detrás de la puerta y que renovaba cada 2 días en el cañaveral vecino, siendo una felicidad que el género resultase tan barato, pues se gastaba rápidamente sobre las duras y esquiladas cestas de aquellos pequeños salvajes. Libros, apenas si se veían 3 en la escuela. Una misma cartilla servía para todos. ¿Para qué más? Allí imperaba el método moruno, canto y repetición, hasta meter las cosas con un continuo martilleo en las duras cabezas. A causa de esto, desde la mañana hasta el anochecer, la vieja barraca soltaba por su puerta una melopea fastidiosa de la que se burlaban todos los pájaros del contorno. Padre nuestro que estás en los cielos, Santa María. 2 por 2, 4. De vez en cuando enmudecía el coro y sonaba majestuosa la voz de don Joaquín, soltando su chorro de sabiduría. ¿Cuántas son las obras de misericordia? 2 por 7, ¿cuántas son? Y rara vez quedaba contento de las contestaciones. Son ustedes unos bestias, me oyen como si les hablase en griego. Y pensar que les trato con toda finura, como en un colegio de la ciudad, para que aprendan ustedes buenas formas y sepan hablar como las personas. En fin, tienen ustedes a quien parecerse. Son tan brutos como sus señores padres, que ladran, les sobra el dinero para ir a la taberna e inventan 1000 excusas para no darme el sábado los 2 cuartos que me pertenecen. Y paseábase indignado, especialmente al quejarse de los olvidos del sábado. Bien se notaba en el aspecto de su persona, que parecía dividida en 2 partes. Abajo, alpargatas rotas, siempre manchadas de barro, viejos pantalones de pana, pero de cintura arriba mostrábase el señorío, la dignidad del sacerdote de la instrucción, como él afirmaba, lo que le distinguía de toda la gente de las barracas, gusarapos pegados al surco, una corbata de colores chillones sobre la sucia pechera, bigote cano y cerdoso, partiendo su rostro mofletudo y arrebolado, y una gorra azul con visera de hule, recuerdo de uno de los muchos empleos que había desempeñado en su accidentada vida. Esto era lo que le consolaba de su miseria, especialmente la corbata, adorno que nadie llevaba en todo el contorno, y él lucía cual un signo de suprema distinción, algo así como el toisón de oro de la huerta. ¿De dónde era el maestro? Todas las vecinas lo sabían, de muy lejos, de allá de la churrería. Y en vano se pedían más explicaciones, pues para la ciencia geográfica de la huerta todo el que no hablaba valenciano es de la churrería. Esta barraca humilde, decía a los 30 chicuelos que se apretaban y empujaban en los estrechos bancos y oyéndole entre aburridos y temerosos de la caña, la deben mirar ustedes como si fuese el templo de la cortesía y la buena crianza. ¿Qué digo el templo? Es la antorcha que brilla y disuelve las sombras de la barbarie de esta huerta. Sin mí, ¿qué serían ustedes? Unas bestias, y perdonen la palabra, lo mismo que sus señores padres, a los que no quiero ofender, pero con la ayuda de Dios han de salir ustedes de aquí como personas cumplidas, sabiendo presentarse en cualquier parte, ya que han tenido la buena suerte de encontrar un maestro como yo. ¿No es así? Y los muchachos contestaban con furiosas cabezadas, chocando algunos la tesca con la del vecino y hasta su mujer, conmovida por lo del templo y la antorcha, cesaba de hacer media y echaba atrás la silleta de esparto para envolver a su esposo en una mirada de admiración. Interpelaba a toda aquella pillería roñosa de pies descalzos y faldones al aire con desmesurada urbanidad. A ver, señor de Llopis, levántese usted. Y el señor de Llopis, un granuja de 7 años, con el pantalón a media pierna, sostenido por un tirante, echábase del banco abajo y se cuadraba ante el maestro mirando de reojo la temible caña. Hace un rato que veo a usted hurgándose las narices y haciendo pelotillas. Vicio feo, señor de Llopis. Crea usted a su maestro. Por esta vez pasa.
porque es usted aplicado y sabe la tabla de multiplicar, pero la sabiduría es poca cosa cuando no va acompañada de la buena crianza. No olvide usted esto, señor Llopis. Y el de las pelotillas lo aprobaba todo, contento con no salir de la advertencia sin cañazo. Cuando otro grandullón que estaba a su lado en el banco y debía guardar antiguos resentimientos, al verle de pie y con las posaderas libres, le aplicó en ellas un pellizco traidor. ¡Ay, ay, 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 señor nuestro!, gritó el muchacho. ¡Morros de acá me pellizca! ¡Qué explosión de cólera la de don Joaquín! Lo que más le irritaba era la afición de los muchachos a llamarse por los apodos de sus padres y aún a fabricarlos nuevos. ¿Quién es Morros Daca? El señor de Peris, querrá usted decir. ¡Qué modo de hablar, Dios mío! Parece que esto sea una taberna. Si a los menos hubiese dicho usted Morros de Jaca. Y enarbolando la caña empezó a repartir sonoros golpes, al uno por el pellizco y al otro por impropiedad del lenguaje, como decía bufando don Joaquín, sin parar en sus cañonazos. Tan a ciegas iban los golpes que los demás muchachos se apretaban en los bancos, se encogían, escondiendo cada cual la cabeza en el hombro del vecino. Y a un chiquitín, el hijo pequeño de Batiste, asustado por el estrépito de la caña, se le fue el cuerpo. Esto amansó al profesor y le hizo recobrar su perdida majestad mientras el apaleado auditorio se tapaba las narices. «Doña Pepa», dijo a su mujer, «llévese usted a señor de Burruy, que está indispuesto, y límpielo detrás de la escuela». Y la mujerona, que tenía cierto afecto a los tres hijos de Batiste porque pagaban todos los sábados, agarró de la mano al señor de Burruy, el cual salió de la escuela balanceándose sobre las tiernas piernecitas, llorando todavía del susto y enseñando algo más que el faldón por la abertura trasera de los calzones. Pasados estos incidentes, volvía otra vez la lección cantada, y la arboleda parecía estremecerse de fastidio al tamizar entre su ramaje este monótono sonsonete.